vuelvo a hacer un saludo y decirles por qué estoy sentado aquí para disfrutar del solecito, coger color mientras que también compartimos, y al mismo tiempo para que puedan ver el hermoso paisaje de este día, que pues no son todos los días que tenemos 20 grados y casi nada de viento. Y como les decía, la enseñanza del día de hoy de Pentecostés en la mayoría de las iglesias siempre se habla en el Pentecostés sobre el Espíritu Santo, y pues no vamos a hacer la excepción, pero vamos a hablar en cuanto al tema de hoy, a qué se refiere el apóstol, el escritor de los Hechos y los apóstoles en general en cuanto a la vida del Espíritu. El título de hoy de la enseñanza es precisamente eso, la vida en el Espíritu. Y cuando lo escribí pues pensé, quiere decir de que hay una vida en el Espíritu y hay una vida que no es en el Espíritu. Y pues el Señor nos llama y nos enseña, y Jesucristo y los apóstoles nos hacen énfasis de la importancia de que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu de Dios. De esa manera vamos a poder experimentar la vida que de Él mana, y vamos a poder ver el fruto del Espíritu, y vamos a entender a qué se parece un hombre que vive por el Espíritu de Dios, que lo vemos reflejado corporalmente en la plenitud de la vida de Jesucristo. Un hombre en donde la plenitud del Espíritu se estaba manifestando y por lo tanto vivía bajo otros principios, bajo otra ley, bajo otro gobierno superior al gobierno humano o mental que puede existir en la vida de todos nosotros si no hemos sido renovados en nuestro entendimiento y si no estamos siendo transformados a la imagen del Hijo, ¿cierto? El versículo dice en los Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Vamos a empezar con ese nomás para que miremos lo que dice. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo muy normal con ese versículo cuando habla de que recibiréis poder, ¿a qué tipo de poder era que se estaba refiriendo Jesucristo en cuanto a este tema? ¿Qué tipo de poder? O sea, ¿cuál es el poder que nosotros asociamos con el poder del Espíritu Santo? Porque unos dicen, no, pues es el poder de hablar en lenguas, es echar fuera demonios, es sanar enfermos. Y esas, yo diría que esos son manifestaciones o frutos de una persona que está llena del Espíritu Santo. La manifestación de una persona que vive en el Espíritu. Esas manifestaciones externas no son necesariamente el poder del cual el Señor se estaba refiriendo. ¿Y por qué pienso eso? Porque en una ocasión miramos a Jesucristo sanar a un paralítico y los fariseos y los escribas estaban alrededor de él y le decían que por qué hacía esto, porque bajo el poder de quién, ¿no? Y le dice el Señor Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Echar fuera un demonio o perdonar a alguien que está lleno de pecado? Dice, pues para que ustedes sepan de que yo soy quien soy, le perdono los pecados. Y todos, oh no, ¿cierto? Se volvieron locos, ¿cómo es que perdona pecados? Pero también que sea sano. Entonces, el poder del Espíritu es mucho más que las manifestaciones exteriores en la vida de un creyente para sanar enfermos, hablar lenguas, tener dones de profecía, para que sea sanidades, ¿cierto? Está hablando de un poder transformador. Está hablando de un poder que vino a habitarnos, que renueva y transforma la vida del creyente hasta tal punto que lo lleva a experimentar esa vida plena, esa vida en abundancia y poder entender lo que hemos recibido en Cristo Jesús. De ese poder es el que está hablando aquí. ¿Sí? Si nos limitamos a cosas externas, Cristo siempre va a ser un Cristo externo, alguien fuera de nosotros, no uno en el que hemos sido uno con Él en el Espíritu, sino un Dios exterior al cual le pedimos, le rogamos, le oramos para recibir y no estamos entendiendo que es el Espíritu de Dios el que nos habita y por lo tanto Dios está más interesado en la transformación por el poder del Espíritu de nuestra vida que la experiencia externa de cosas palpables o físicas o espirituales que no edifican en sí solas la vida del creyente. ¿Cuántas personas no han sido sanadas? ¿Cuántas personas no han echado fuera demonios o ha hecho diversas manifestaciones de cosas exteriores, pero que en su mente y en su corazón todavía no han alcanzado madurez? Entonces, el poder del cual leemos aquí es un poder transformador, es un poder que refleja la gloria de Dios en la vida de un creyente para que esa gloria empiece a tener una expresión viva.
Por eso es que dice en el versículo que sigue, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Seréis testigos. Yo pensaba, ¿cómo soy yo testigo? ¿Dando mi testimonio? Esa es la definición que tenemos cuando éramos niños en el Espíritu, de que ser testigo es que yo te doy el testimonio de mi salvación y porque llegué a Cristo y porque Cristo vino a mi vida, ¿cierto? Unos tienen un testimonio más fuerte que otros. En mi caso, mi testimonio es de pronto de los más aburridos o de los más menos, ¿cómo se puede decir? Menos llamativos, porque pues siempre de pequeño en cierta manera he conocido al Señor, ¿cierto? No lleva para, no, nunca fui asesino, nunca fui matón, nunca tomé drogas, nunca fui borracho. Desde pequeña edad el Señor, gracias a su misericordia, me llamó y me apartó para que le conociese. Y le he ido conociendo durante la vida, durante los años, de esta manera, de una forma muy natural. Y creo que es una forma muy agradable y agradecida con el Señor que ha sido de esa manera. El testimonio verdadero, pienso yo que, o lo he experimentado así y lo he aprendido, de que es la expresión natural de un ser que ha sido habitado por el Espíritu de Dios, un ser que ha entendido la relación con el Espíritu Santo, un ser que ha entendido que el Espíritu, el Padre y el Hijo son uno, y que Él quiere que yo y nosotros, como iglesia de Cristo Jesús, vengamos a ser uno con Él. Sí, Él por eso ora diciendo que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo nos conozca, para que el mundo sepa que ellos vienen de mí. ¿Sí? Esa expresión del testimonio es algo interno, es una expresión interna. Yo tengo un testimonio personal de la vida en el Espíritu, así como cada uno de ustedes como creyente debe tenerlo. El testimonio no es de que usted se pare en una esquina y diga grandes palabras, de muchísimas prédicas en un lugar dando cómo usted llegó a Cristo. Eso es parte de la vida del creyente y de pronto en un buen grado, como al comienzo, cuando somos niños en el Evangelio en Cristo, y nos hemos entendido, traducido que el testimonio es eso. El testimonio es mucho más que eso. El testimonio es la evidencia en nuestras vidas de la manifestación y la grandeza del poder de Dios, que ya decimos que recibiréis poder, que recibimos el Espíritu de adopción, recibimos el Espíritu Santo que ha venido a tomar lugar en nosotros, a hacernos templo del Espíritu, para que ahora podamos ser un testimonio vivo de cómo es que ahora vivimos por el Espíritu. Acuérdense que el título de la enseñanza de hoy es La vida en el Espíritu. Nosotros, antes de Cristo, teníamos una vida sin el Espíritu. Y ahora tenemos una vida con el Espíritu, o por el Espíritu, o en el Espíritu, o en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora hemos venido a recibir de la vida de Dios que nos habita. El Espíritu que nos ha sido dado de hijos y adoptados como hijos. El Espíritu que transforma con su poder una mente, un corazón y un alma, de tal manera que hasta nuestros cuerpos vengan a ser un culto agradable de alabanza al Señor. Pero acuérdense que la alabanza no se limita a un canto, la alabanza no se limita a una canción. Muchas veces nosotros hacemos esa reflexión pensando que alabar a Dios es cantar, y en verdad cuando el Señor habla de alabanza dice que las montañas alaban al Señor, que los astros alaban al Señor, que las aguas alaban al Señor, que todo lo que respira alaba al Señor. Y si pensamos que alabanza es cantar, entonces dígame usted cuándo usted ha visto una montaña cantar, o un cocodrilo cantar, o cuándo ha visto usted una estrella fugaz cantar. La alabanza es cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y de esa manera alabamos al Señor, siendo guiados por el Espíritu y sabiendo y entendiendo que nosotros como humanos fuimos llamados para la expresión de su gloria, y en eso le estamos alabando. Le alabamos como humanos, con la capacidad que nos dio para que seamos administradores de las riquezas que Él nos ha dado en Cristo, que se nos van revelando a la medida que le vamos conociendo. Entre más conocemos a Cristo y más le vemos a Él a cara descubierta, más y más vamos siendo transformados a su imagen. Y eso es algo que se da poco a poco, a la medida que vamos creciendo con Él. No se da en el nuevo nacimiento, ahí empieza ese proceso, esa experiencia, esa realidad de vida que es vivir por el Espíritu, la vida en el Espíritu.
porque teníamos una vida sin el Espíritu. Y ahora tenemos la vida en el Espíritu. Otro versículo que quisiera compartir con ustedes lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver, 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente. Voy a pasar el dedo aquí por la pantalla, que me aparece un mensaje que me incomoda verlos ver. Ahí los veo mucho mejor. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice de esta manera, pone cuidado. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿sí?, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que el apóstol aquí está diciendo es, aunque tú estás metido en un cuerpo físico, aunque tú tienes carnes y hueso, aunque tienes una mente y una forma exterior que se ve como la que tú ves, ¿cierto? Nosotros no caminamos de esa manera, no como hombres carnales, no como hombres gobernados por la vida carnal o apartados de Dios, ¿cierto? No como un ser que ha sido destituido de la gloria de Dios, sino que ahora por el nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo, ahora somos partícipes de otra naturaleza. Entonces, estamos en esta carne, en este cuerpo humano, en este físico que ustedes ven, ¿cierto?, en estas emociones que tenemos, en esta alma que está siendo redimida de su vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que ahora militemos, o sea, funcionemos, ahora caminemos, ahora entendamos a quién le servimos. Y dice que, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí llegamos al punto. Muchos dirán ahí, destrucción de fortalezas. Entonces echar fuera demonios y expulsar demonios por aquí, demonios por allá y gobiernos espirituales. No, 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 no. No nos compliquemos la vida. El Señor ya venció eso en la cruz. Dice que Él lo expuso públicamente y que Él venció sobre Él en la cruz. Nosotros como hijos ahora tenemos que disfrutar de las virtudes y las ganancias de todo lo que en Cristo se nos ha sido concedido. Ahí mismo en el versículo dice de qué tipo de argumentos y fortalezas y destrucciones que son las que tenemos que nosotros llevar a cabo. Dice que hemos recibido armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, póngale cuidado a lo que tenemos que derribar, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos, le digo a usted, esos argumentos en la mayoría de los casos se levantan, no en otros, se levantan en usted mismo, aquí. Son argumentos mentales, argumentos emocionales, circunstanciales, que se levantan en nuestros miembros, o sea, en nuestra mente y en nuestra vida, que se oponen y se levantan al conocimiento de Cristo en nosotros, o sea, a la revelación de lo que en Cristo hemos recibido y en Cristo quién somos. Acuérdense que nosotros hemos sido hechos partícipes de una nueva naturaleza a la cual estamos aprendiendo a vivir. Y es esa a la que tenemos que querer crecer, derribando todo tipo de argumento que nos dice, no, pero es que tú eres un pecador, que nos dice, no, lo que pasa es que ahora para que tú puedas ser más santo, entonces tienes que leer más la palabra, y ir más a la iglesia y dar más ofrendas, cuando esas son cosas exteriores que no transforman a nadie. Imposición de manos de este pastor o del otro, cuando el Señor quiere es que tengamos identidad en Él, sabiendo lo que en Cristo ya hemos recibido, aprendiendo a vivir una vida por el Espíritu que nos guía a libertad. Dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y la verdad no es una serie de enseñanzas, es una vida aprendiéndola a vivir, guiados por el Espíritu Santo. Ahí entenderemos cómo es vivir la vida en Cristo Jesús. Dice, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son estas fortalezas que toca destruir? Son todos los pensamientos, toda altivez, todo argumento que se levanta en donde, en nuestras mentes, contra el conocimiento de Cristo Jesús. Y en nosotros que llevamos ya un buen tiempo conociendo al Señor y haciendo partícipes de una congregación u otra, le cuento que uno de los argumentos que he notado que se ha formado en muchas personas durante muchos años es
¿cómo se llama? La fortaleza de la religiosidad. Es una fortaleza peligrosa porque no permite que venga la revelación de Cristo y la luz de Cristo y le quiera iluminar para hacerlo libre y llevarlo a un entendimiento mayor de lo que el Señor está haciendo en su iglesia y lo que está haciendo o quiere hacer en la vida de esas personas. Sino que nos aferramos y no queremos desaprender aquellas tradiciones bíblicas o enseñanzas doctrinales que hemos aprendido durante años porque están tan aferradas en el corazón y porque ya después decimos, entonces no sé qué voy a enseñar, en vez de decir, Señor, derriba en mí toda religiosidad, todo argumento que se ha formado en mí por causa de las doctrinas aprendidas, y hazme libre para que yo pueda experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús, para que pueda entender la revelación de tu Espíritu en mí, para que Cristo sea revelado en mí, así como lo fue en Pablo, y entonces yo pueda entender que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y empezar a vivir la vida en el Espíritu. Esto es libertador. O sea, si tú llegas a captar esto y llegas a poder tocar la punta de lo que estamos tratando de entender aquí y tratar de expresar, esto transforma todo el ámbito de la vida del creyente. Esto trae una libertad increíble de poder vivir en el Espíritu, de ser guiado por el Espíritu, de que tu alma aprenda a someterse a la voluntad del Espíritu. Y cuando un alma se aprende a someter a la voluntad del Espíritu, la consecuencia de eso es el fruto del Espíritu que se expresa en un cuerpo gobernado por Él. Si te hace falta paz, dominio propio, mansedumbre, bueno, lo que habla ahí en Gálatas, esos son frutos de un hombre o una mujer que es gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, o sea, ya nos damos cuenta. Aquellas fortalezas vienen de nosotros, de la religión que se forma en nuestra mente. ¿Por qué será que el Señor Jesús le daba tan duro o argumentaba tan duro contra los religiosos de ese tiempo? Era porque aquellos hombres estudiosos de la Biblia que llevaban años leyendo los rollos, conociendo la ley de Moisés, cuando el mismo Jesucristo se les presentó, no lo pudieron ver, no lo pudieron experimentar, lo tuvieron delante de su cara y le dieron la espalda, tanto que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque iba en contra de su mentalidad. Al mismo del cual estaban leyendo, que tenía que revelarse, en sus vidas no lo vieron, se hicieron ciegos. Tengamos cuidado nosotros de que también no nos hagamos ciegos a nosotros por creer que tenemos tanto conocimiento de Cristo, que cuando Cristo se nos está presentando para traernos libertad, para traernos crecimiento y desarrollo como hijos que Él quiere que nos desarrollemos, nos quedemos en la religión y no lo veamos, más bien lo apartemos y en muchas situaciones hasta lo crucifiquemos, o aquellos que los que por el Señor ha querido usar para edificación de la vida. Eso es toda una tarea, pero es un aprendizaje hermoso. Ser humilde suficiente para decir, Señor, sé que no lo sé todo, sé que estoy aprendiendo a caminar paso tras paso en la vida del Espíritu, y si me es necesario desaprender algo para aprender lo que tú me quieres enseñar, así lo hago, porque no va a haber ninguna altivez, no va a haber ningún pensamiento, no va a haber ninguna doctrina y no va a haber ningún sistema humano que me limite para que yo pueda llegar a comprender lo que en Cristo se me ha sido revelado, lo que en Cristo yo he recibido y lo que en Cristo he ahora venido a ser partícipe. Entonces sigamos desarrollando el tema. Si alguien está por ahí que me escuche, póngame un dedito así porque no sé qué pasó. Ah, sí, eso, muy bien, gracias por afirmar de que me están escuchando y que hay sonido, porque si estoy hablando a oídos sordos, de nada se está haciendo entonces. Bueno, sigamos. Romanos capítulo 7, ya vamos por la mitad. La idea no es extendernos demasiado, pero sí poder compartir algo que nos edifique. Acuérdense que el tema es la vida en el Espíritu. Romanos 7, 4, 7. Ya vemos que la vida del Espíritu no es algo místico, la vida en el Espíritu no es algo por allá de cosas sobrenaturales, es altamente práctica, es altamente real, es altamente palpable y es principalmente transformadora. ¿Okay? Romanos, por ahí se me adelantaron y ya me escribieron el versículo. Muy bien, gracias por participar de esa manera, muñeca, que me puedas aportar ahí con los versículos porque
Normalmente mi esposa ya logra hablar y poner los versículos al mismo tiempo. Yo soy un poquito más que tengo que concentrarme en una cosa a la vez. Pero así es lo bueno de poderse complementar. Romanos 7, 4, 7. A ver, dice... Romanos 7, 4, 7. Sí, dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Note lo que dice. Así también vosotros, hermanos. Está hablando ahí de la ley y del varón que se une con... dice que está hablando ahí del varón y la mujer que se une con otro marido. Bueno, haciendo referencia a la ley y la gracia. Y dice, y así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por la obra redentora de la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto a la ley pecaminosa, a la ley que portábamos en nuestros miembros, a la ley que estaba destituida de la gloria de Dios, el hombre caído, el hombre en Adán, el hombre que vivía por sus instintos, por el gobierno humano, por su mente, por sus emociones, destituido de la gloria de Dios y ajeno a la vida del Espíritu. ¿Sí? Por eso es que dice que para aquel hombre que no es nacido del Espíritu, las cosas del Espíritu son locura. No las puede entender, no las puede comprender y por lo tanto no las reciben. Pero para nosotros que hemos alcanzado un poco de madurez, son vida, ¿cierto? Y poder de Dios. ¿Poder qué? Poder transformador. Es traer el reino de Dios a expresión en la vida de nosotros aquí y ahora. ¿Ok? No es para algún día, es el poder transformador del Señor para poder experimentar la gloria del Señor siendo manifestada en la vida de un creyente aquí en la tierra de ahora. Dice que la manifestación del poder de Dios es por medio de la iglesia, de que el Señor puso a la iglesia aquí precisamente para ser portadores, como parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y tener una expresión de sal y de agua en medio de una sociedad que está corrupta y que es oscura, ¿cierto? Pues aquí estamos nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno que es parte del cuerpo de Cristo, que está aprendiendo a vivir por el Espíritu, va cada día a ir creciendo en madurez de tal manera que no nos quedemos como niños, sino que crezcamos y seamos portadores de una gran medida del don del Espíritu, una gran medida de Cristo en nosotros y le podamos de esa manera expresar en los ámbitos en donde estemos puestos. Entonces, Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, ya no más viviendo como antes, ahora ustedes viven para uno nuevo, ¿sí? Para una nueva vida. ¿Sí? Han resucitado y han pasado de muerte a vida. A fin de que llevemos mucho fruto para Dios. ¿Cuál es el fin? Aquí lo dice. ¿Cuál es el fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que tengamos muchas casas, carros, plata en el banco, tengamos finca raíz, de que podamos ser presidentes y eso. No, eso no es lo importante. Esas cosas pueden ser añadiduras a una vida de un creyente que ha alcanzado cierta madurez y puede entonces administrar esto con sabiduría. Pero para el Señor lo importante es que llevemos fruto para Él, ¿sí? Que haya una expresión del fruto del Espíritu en nosotros. Si nosotros creemos que por los años de vida que llevamos en una congregación o por el título que tengo dentro de una congregación he alcanzado un fruto, pues estamos altamente equivocados, porque el fruto no tiene que ver con nombres, posiciones, jerarquías, funciones dentro de una congregación ni cosas que tengo. Tienen que ver es con cuánto fruto yo llevo y porto de Cristo. Cuánta manifestación del carácter y la naturaleza de este Espíritu de Dios que ha venido a morar en mí está siendo expresado por medio de mi boca, por medio de lo que pienso, por medio de la fe en la que vivo, por medio de mis pensamientos, cómo están siendo gobernados, por medio de las relaciones que yo tengo con las personas que me rodean, por medio de los negocios, cómo los llevo a cabo, la administración del tiempo, la administración de mi economía, el cuidado de mi esposa, el cuidado de mis hijos, el cuidado de mí mismo, ¿sí? El cuidado de la naturaleza. Todo eso es parte de la administración y del gobierno de un ser que está creciendo en madurez y está entendiendo que
el Señor nos dejó aquí en la tierra para ser portadores, administradores, gobernadores y ser semejantes a Él en toda nuestra manera de vivir. Cuando Él nos hizo a imagen y semejanza, no se imagine solamente que es porque tenemos 10 dedos y 10 dedos de los pies y una cabeza y orejas. Puede ser que eso sea así, pero es mucho más que eso. El ser semejante al Señor es tener su naturaleza, es reflejar su gloria, es reflejar una mentalidad, es reflejar un sentir, es reflejar un fruto y una expresión que es superior a la expresión humana. ¿Sí? El hombre tiene cierta sabiduría, pero dice que el que ha adquirido madurez tiene una sabiduría superior. Pablo lo dice, lo leíamos esta mañana en la reunión que teníamos, decía de que hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, no sabiduría conforme a los reyes de este siglo, que cuando Jesucristo estuvo aquí, no lo vieron, no lo entendieron, lo crucificaron. Si hubieran entendido esta revelación de la sabiduría de Dios espiritualmente, nunca jamás lo hubieran crucificado. Pero como eran ignorantes y aún en muchas cosas somos y hay expresión de ignorancia, pues entonces, por eso es que a veces vivimos como vivimos, no siendo iluminados por el Espíritu, haciendo las cosas como, sino viviendo todavía en la debilidad de nuestra alma que nos ha sido renovada por el Espíritu. Por eso aprendamos a vivir en el Espíritu de Dios. Sigamos, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Note muy bien, llevando fruto para muerte aquellas pasiones pecaminosas, aquellos sentires almáticos, aquellas naturaleza adámica, ¿cierto? Y obraban en nuestros miembros, o sea, en nuestra vida tenían una experiencia. Pero ahora, estamos en el 6, libres de la ley, para que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ninguno de nosotros somos judíos, por lo menos no los que creo que estamos compartiendo. No está hablando necesariamente para nosotros en cuanto a la ley de Moisés, porque creo que la mínima cantidad de ustedes conoce la temática a profundidad de la ley de Moisés, pero sí de la ley que funciona en nuestros miembros, ¿sí? de los sentimientos pecaminosos, de las pasiones desordenadas, de una mente que no ha sido renovada por el Espíritu, del egocentrismo, el amor a nosotros mismos, la ausencia del amor al prójimo, la falta de entendimiento de comunidad, la falta de entendimiento de levantar al caído, de querer el bien del otro. Todas esas experiencias que son parte de la naturaleza de un creyente que está adquiriendo madurez. Un creyente que está adquiriendo madurez cada día más y más a distancia de suplirse a sí mismo y ha entendido que es portador de la vida que está llevando fruto para otros. Que está pegado al árbol, siendo el pámpano, donde el fruto del cual sale de ese pámpano, de esa rama, que eres tú o yo, es para el beneficio y bendición del que come y recibe de ti. Así como Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. De la misma manera debemos decir nosotros, que nosotros podamos decirle a otros, sean imitadores de mí, así como yo estoy siendo de Cristo, que quiero crecer cada día más para poder ser un mejor embajador de Él y poderle ser un hijo y un miembro de su cuerpo que lleve mucho fruto. ¿Para qué? Para la bendición de otras personas. Y entonces, como les digo aquí, ya no vivimos por el régimen, dice régimen nuevo del espíritu. O sea, antes teníamos un sistema de funcionar que era un régimen que no era espiritual. Pero ahora, si aprendemos a vivir por el Espíritu de Dios que nos ha sido concedido, entonces vamos a vivir bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo gobierno, bajo una nueva mente, la mente de Cristo y el régimen que se expresa en el reino de Dios. Acuérdense que, otra vez por aquí, que en el reino de Dios es aquí y ahora. No es algo que tengas que experimentar dentro de 1000 años o cuando pases a la presencia del Señor, cuando hayas sido absorbido por la vida, para que ya pases de este cuerpo y salgas de él. No, eso ya se puede empezar a disfrutar aquí y ser nosotros
participar en la manifestación de ese reino. El Señor Jesús les enseña a orar a los discípulos y les dice, cuando oren, oren de esta manera: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea que el deseo del Padre es que el reino de Dios, la gloria de Dios y la manifestación de Dios sea aquí en la tierra como lo es en el cielo, como lo era en el principio, donde el cielo y la tierra eran uno, Adán y Eva con Dios en total unidad. Así también ahora, que por medio de aquellos o de nosotros que hemos sido redimidos por Jesucristo, en el cual hemos venido a ser uno con Él en espíritu, y su espíritu ha venido a enseñarnos a vivir a nosotros una nueva vida, de una nueva naturaleza, partícipes de la naturaleza de Dios, podamos crecer en esa expresión, en esa madurez, de tal manera que podamos entender de qué poder está hablando. Vamos a entender de qué comportamiento es el que tenemos que tener, de cómo es la mente de un creyente que vive bajo el gobierno del Espíritu. No hay una vida secular y una vida espiritual. Para el que ha nacido en el Espíritu hay solamente una sola vida. Y si no ha podido reconciliar la vida espiritual con lo que llamamos secular, es porque no ha entendido que en Cristo Jesús tenemos solamente una vida que debe reflejarse y manifestarse en todo lo que hacemos, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en la administración de nuestro tiempo, en la forma como hacemos negocios, en la forma como nos comportamos en la sociedad, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo pensamos, cómo hablamos. Eso es un aprender constante y es una bendición hermosa poder ir renovando nuestro entendimiento y ir sacando todos esos argumentos que se van formando, que son contrarios y que se levantan contra la realidad de Cristo que el Señor quiere ejecutar en nuestras vidas. Y para terminar, pues vamos a terminar con un versículo, Efesios 5:18. Efesios 5:18. Vamos a ver, Efesios 5:18, ¿dónde estás? No te me escondas. Esta Biblia ya está bastante bien usada y le hemos puesto así como cositos de plástico para buscar más rápido. Y a veces entonces se caen las etiqueticas y se nos pierden. Pero sabemos que después de Gálatas sigue Efesios, ¿cierto? Efesios 5:18 dice lo siguiente. A ver. 5:18 dice así. 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Después en esa Biblia, en ese versículo que sigue 19, hay un pequeño título antecito que dice: la vida interior del creyente lleno del Espíritu. Y habla: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Usted cree que la intención del Señor era que usted fuera por las calles cantando y alabando al Señor en todo momento? Dice, no. Dice, cuando usted está lleno del Espíritu, usted lleva palabra en su boca. Usted lleva canto en su corazón. Cantos espirituales y alabanza al Señor en vuestros corazones, no en vuestras bocas. Cualquiera puede cantar. Cualquiera puede cantar un himno, un salmo, recitarlo, pero está hablando de un cantar, una alabanza y una adoración al Señor en el corazón. Y acuérdese que de lo que hay en el corazón sale por la boca, y lo que hay en el corazón se expresa en la vida. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Entonces, a mayor medida de Cristo nosotros, mayor expresión de Cristo en lo que se vive, en lo que hacemos. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que sigue hablando después. Un ser lleno del Espíritu Santo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla de un sometimiento, o sea que una persona que ha entendido la vida en el Espíritu es una persona que sabe someterse, que sabe trabajar en conjunto, que sabe levantar y edificar mutuamente. Porque la palabra sometimiento no tiene que ver con opresión o estar debajo de, sino de aprender a funcionar. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí en cuanto a los dones y las gracias que hemos recibido de parte de Dios para la edificación del cuerpo. Y después sigue hablando de ejemplos prácticos de un ser espiritual de cómo debe comportarse. En el versículo 22 habla a las casadas. En el versículo 23 habla a los maridos. En el 24 habla a la iglesia. Y son todas expresiones
prácticas de cómo debe funcionar un cuerpo, una mente, un ser que ha alcanzado cierto grado de madurez y que está aprendiendo a vivir en el Espíritu. En el versículo 27 dice, en el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, en su carne y de sus huesos. Estamos hablando del entendimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. En el capítulo 6 le habla a los hijos. Hijos, obedecer en el Señor, ¿cierto? Después le habla en el versículo, habla también a los que son siervos o trabajadores, a los que son ricos, les habla. Entonces, el ser lleno del Espíritu y el vivir en el Espíritu y aprender a vivir por el Espíritu no tiene que ver con nada místico. Tiene que ver es con aprender a vivir los unos con los otros en el entendimiento de cómo debe vivir una persona que es llena del Espíritu de Dios. Cómo es ser esposa, cómo es ser hijo, cómo es ser esposo, cómo es ser administrador, cómo es ser jefe, cómo es ser trabajador, cómo es ser miembro de una congregación, cómo es ser mujer, cómo es ser hombre, porque ya en estos tiempos, bueno, ustedes saben más que yo y seguro lo han escuchado, ya el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, se puede ser lo que quiere y eso supuestamente tenemos que aceptarlo. Eso es la falta de la identidad de lo que el hombre se ha convertido por la ausencia de la vida del Espíritu en nosotros y la ignorancia que hay en nuestro corazón y viviendo apartados de Dios, pues la gente no puede hacer nada. Entonces, cuando dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese ejemplo lo he dado antes, lo escuché de un maestro de la palabra que me pareció genial cuando lo enseña porque no puede ser una forma más clara de dar a interpretar el versículo. La mayoría de la gente se agarra de que no tomemos vino, pero ahí Pablo está haciendo una comparación. Un hombre que es gobernado por el trago tiene una manifestación exterior. Un hombre que se le ha pasado las copas, se ha tomado mucho vino, cerveza, lo que sea, tiene una expresión natural de aquello que lo gobierna, el alcohol, ¿cierto? En su forma de hablar, en su forma de comportarse, en la forma de relacionarse y en su forma de caminar. ¿Sí? Él decía, usted puede ver un borracho que viene caminando y usted sabe de que él está borracho por causa de la forma en cómo se mueve, cómo camina. Usted seguramente lo ha visto, ¿cierto? De un lado para el otro, sin control, se cae, bueno, no puede expresarse bien, está altamente influenciado por el alcohol y por lo tanto tiene un comportamiento particular de esa sustancia que le gobierna. ¿Sí? Dice aquí el Señor por medio de Pablo, no hagan eso, eso no es lo que debe gobernarles a ustedes. Más bien ustedes sean llenos del Espíritu Santo para que ahora ustedes sean gobernados por el Espíritu. Porque así como el borracho tiene una particularidad en su forma de comportarse, también aquel que es lleno del Espíritu Santo tiene una particularidad en su forma de vivir. ¿Sí? En su generosidad, en su mente, en el deseo de la prosperidad de otros, en el deseo de poder aportarle a la sociedad, a sus hijos, a su familia, lo mejor de lo cual el Señor le está dando a usted como fruto para la edificación de otros. Lo mejor de lo cual el Señor le revela a usted como miembro del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. El amor que debe expresarse en el cuidado de los demás. Porque el amor lo expresó el Señor en su más alta manifestación como un sacrificio de vida. Dice que de tal manera nos amó el Señor a nosotros que dio su vida por nosotros. Entonces el amor no es un sentimiento, es una expresión hasta tal grado de que da su vida por el débil, que levanta al caído. Y en eso se resume todo. El amor del Señor viene a manifestarse en todo lo que hacemos. Y por lo tanto, estamos aprendiendo a vivir por el Espíritu. Entonces, cuando piense usted en vivir por el Espíritu, no piense en cosas místicas, no piense en que le van a contar el futuro. No, piense de qué manera quiere que el Espíritu, que yo viva esta vida aquí en la tierra, siendo gobernado por el Espíritu, de tal manera que mi mente, mis emociones, mi cuerpo, que es de carne y hueso, ya no milita de esa manera, sino que ahora vive por una mente superior, como una revelación de parte de Cristo. Por eso es que dice, tenemos la mente de Cristo. Y cuando está hablando de eso, tenemos una forma de operar que es espiritual y no carnal. ¿Sí? Derribando todo argumento, derribando toda altivez que se levanta aquí, ¿cierto? Y en nuestros corazones, para que ahora le sirvamos al Señor, no por
en una forma exterior, sino le sirvamos al Señor, siendo transformados con el poder del Espíritu interiormente, para que tenga una expresión en todo lo que vivimos. Entonces, espero que hoy, que es Pentecostés, o se celebra en el mundo cristiano el Pentecostés, podamos llegar a un mejor entendimiento de lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Ok? No es solamente lenguas, no es solamente manifestaciones exteriores, y las son también, ¿sí? Pero son frutos de un hombre o una mujer que es llena del Espíritu Santo, y por lo tanto eso viene como añadidura. Cada día crezcamos a su imagen, mirándole a Él, y van a ver que se va a hacer mucho más fácil y agradable, y una experiencia fantástica de ser hijo de Dios, ir creciendo cada día más y más a su imagen, y siendo cada día una mejor expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bueno, que tengan feliz noche. Aquí ya el sol está bajando por allí. Ahorita tengo que ir a hacer unas cositas, pero ha sido muy rico compartir con ustedes. Llevábamos mucho tiempo sin compartir de esta manera. Espero que les haya sido de harto provecho. Lo ha sido muchísimo para mí reflexionar sobre estas cosas y tenerlas en mente. No puede esto volverse una cosa de domingo. Esto es una vida entera, creciendo en la relación con el Señor, aprendiendo de Él, mirando la cara descubierta y creciendo la imagen de aquel que nos llamó. ¿Listo? Entonces, los queremos mucho, hermosa mía, a ti que nos hablamos, y para todos los que nos siguen, son bendecidos, sigan en el deseo de crecer y de llevar a cabo la porción que el Señor ha puesto en sus vidas para la edificación de otras personas. ¿Ok? Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.